decir algún director financiero que necesita liquidez a corto plazo, por lo tanto tendría que tener ratios que le den capacidad de solvencia frente a los acreedores, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende de qué perspectiva analizo los ratios financieros. ¿Está claro? Y no se queden con dudas, si tienen dudas, les pregunto. Los ratios de apalancamiento. Los ratios de apalancamiento vienen a ser indicadores o indicios del compromiso que tienen los activos de la empresa o el patrimonio que tiene la empresa en referencia a sus acreedores de largo plazo. Ayer puse un ejemplo, deudas de largo plazo entre patrimonio. ¿Cuán comprometido es el patrimonio frente a los acreedores de largo plazo? Puse otro ejemplo, deudas de largo plazo entre el activo total. ¿Cuánto del activo total está respaldando las deudas de largo plazo? Es una forma de ver. Y otra forma de ver es cuánto de obligaciones de acreedores de largo plazo se ha invertido en el activo total. ¿Se acuerdan que así lo analicé, lo expliqué ayer? Las razones de actividad. Como dice aquí, mide la eficacia con la cual la empresa usa los recursos de la empresa. Un ejemplo, la rotación de inventarios. Mientras más rápido roten los inventarios, significa que la empresa vende más y gana más, ¿sí o no? Por lo tanto, es una forma de cómo el directivo maneja los recursos de la empresa. Y mientras más roten, gana más dinero. ¿No es cierto? Entonces, esa es una razón de actividad, por ejemplo. Otra razón de actividad podría ser el periodo promedio de cobro. Si los ratios, vamos a suponer, que vende al crédito a 35 días, están haciendo el supuesto, los ratios de actividad me hagan mostrar si en efecto esa política de crédito siempre se cumple. Cada 35 días los clientes pagan con las ventas al crédito. Si se atrasan, entonces hay un problema. No están manejando adecuadamente los recursos de la empresa. Otro ejemplo, ventas entre el activo fijo. El activo fijo puede ser maquinarias, puede ser la planta, y las ventas que son ingresos, ¿sí o no? Por lo tanto, si yo relaciono las ventas con el activo fijo, las ventas son ingresos que me genera por la explotación de los activos fijos. ¿Han entendido? Ya, por eso se dice ratios de actividad. Entonces, en el capítulo que les voy a dar en PDF, porque les voy a dar por capítulo, les voy a canibalizar el libro de ayer, se los voy a dar por capítulo. Entonces, en el capítulo que ustedes van a leer, van a encontrar un conjunto de ratios de actividad. Entonces, ustedes, cada ratio, cada relación, significa algo, les da indicios de lo que puede estar ocurriendo en la empresa. ¿De acuerdo? Hoy día no estoy tiempo de sacar estos capítulos, ¿cierto? Pero como no tengo la matriz, entonces voy a convertirlos a PDF y se lo voy a ir dando por capítulo. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que digieren, después tienen que asimilar, ¿cierto? Porque cuando no asimilan significa que no han masticado bien el alimento. Entonces tienen que masticar bien para que digieran bien, ¿sí o no? Yo después puedo decir provecho, un dividendo, un sol, ¿está bien? Las razones de rentabilidad. Les dije que las razones de rentabilidad miden la eficiencia con que los gerentes o los directivos manejan la empresa. Y los ratios de rentabilidad se publican básicamente en el estado de resultados. Y ya sabemos que el estado de resultados viene a ser los resultados desde el 1 de enero, vamos a suponer, hasta el 31 de diciembre, es el 2 años. Por lo tanto, lo que gastan para vender se refleja en el estado de resultados. Y mientras mejor sea, ¿no es cierto?, a los gerentes se les premia. ¿Con qué se les premia? Con la productividad. Y muy abajo, muy al margen de la productividad, donde están primas adicionales. ¿Dónde veo la productividad para los trabajadores, para los directivos? Ya les dije también, ya esa respuesta sigue aquí. ¿Dónde veo el premio para los trabajadores de una empresa?
premios. Se fije que en el estado de resultados tengo la utilidad neta. Dije los premios. El 10% ¿a dónde se va? Precios. Esto es una tutela legal, ¿sí o no? Es una norma total. El otro 10% cargo de productividad para los trabajadores. O sea, la ley obliga a que se pague esa productividad a todos los trabajadores. Por eso habrán impulsado, ¿no es cierto?, históricamente, los trabajadores que trabajan en las minas, a fines de año les entregan su productividad por $2.000 por las utilidades que tienen. Y la empresa les entrega porque es parte de los resultados que se han tenido y se puede medir la rentabilidad a través de datos para saber si va a incrementar o no la productividad. ¿Dónde más se entregan así en esas cantidades? $200.000, $300.000, $100.000. Quienes más se van a trabajar en los fondos de inversión. Todos los fondos de inversión tienen que ser fondos que están en el sistema financiero. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Las administradoras de fondos de pensión, las administradoras de fondos de inversión que contratan jóvenes que se enseñan a administrar inversiones y a fines de año, cuando hay productividad, les pagan muy bien, igual que el sector minero. Al año reciben $20.000, $40.000, $100.000. Eso les digo por experiencia propia y por experiencia de la unidad. Me gana muy bien. En 3, 4 años ya se compraron los departamentos, aquí pagado todo, igual que los mineros. He visto que los mineros ya se compran departamentos, 3, 4 años, igualito. El sector financiero es un rubro, una actividad muy interesante. Así que, si desean sacar plata así, vayan a trabajar a un fondo de inversión. Pero para eso tienen que preparar. Deciden también de que había otra agrupación, o podría agrupar las razones, los ratios financieros, en razones de crecimiento. ¿Qué dicen las razones de crecimiento? Tiene la capacidad de la empresa para mantener su posición económica en el crecimiento de la economía y del sector. Entonces, quiere decir que si la economía, el PBI de la economía crece, yo voy a elaborar ratios que me estén mostrando también que voy creciendo en la medida que la economía crece. Si estoy en el sector bancario, si el sector bancario crece, de la misma forma, ¿no es cierto?, también en la empresa, el banco en el que trabajo, en la empresa financiera, debe mostrar ratios de crecimiento. Si no está mostrando ratios de crecimiento, significa que hay algo mal, algo indebido que se está haciendo en la empresa en toma de decisiones. Razones de evaluación. ¿Qué es una evaluación? ¿Quién sabe qué es el término evaluación? Evaluar. Exactamente, es valorar, darle un valor, ¿cierto? Y entonces, las razones de evaluación son muy importantes también para medir cómo va creciendo el valor de una empresa. El valor total, el valor económico o el valor de mercado. ¿Está claro? Entonces, mide la capacidad que tiene la empresa para crear valor de mercado, se relaciona con el objetivo de maximizar el valor de la empresa. Este concepto también es muy importante que lo mencione. En las economías competitivas, decimos que en un mercado o una economía competitiva, cuando hay muchos ofertantes y cuando hay muchos mercados, de tal forma que ninguno de ellos es capaz de mover precios. Por lo tanto, los precios son justos. ¿De acuerdo? Entonces, en los mercados competitivos, el valor del mercado se iguala al valor económico. ¿Ya han entendido? ¿Cómo mido el valor económico? A partir de los flujos de caja que genera una empresa. Y esos flujos de caja que genera una empresa es mirando el futuro, proyecto, no sé todo lo que quiero. Traigo el valor presente y digo cuánto está costando en el mercado. Esa acción. Si la acción está por debajo del valor que yo he estimado, o sea, del valor actual, inmediatamente entro a comprar esa acción. Si está sobre, ¿no es cierto?, el valor del mercado, ¿qué hago? ¿Puedo hacer una operación de arbitraje, sí o no? ¿A ustedes que me hicieron que saben, no? Ya, repito otra vez. Estos son ratios de evaluación. Si en los ratios de evaluación el valor actual
voy a poner por escribir la pizarra para que reflexiones. Si el valor actual estuviera como 120 y el valor del mercado, el valor del mercado estuviera como 140, ¿qué puedo hacer? Una operación de arbitraje para ganar, ¿no es cierto? ¿Qué operación haría? ¿Cuál sería mi estrategia? Valor actual de una acción, voy a poner acá acción y valor de mercado de la misma acción. Entonces les decía que el valor actual de la acción estuviera 100 y el valor de mercado de la acción estuviera en 120, ¿qué tendría que hacer? El mercado me ofrece una oportunidad de arbitraje solo. ¿Cuál sería la estrategia? Voy a realizar dos escenarios, asumiendo que no tengo la acción. Suponiendo que no tengo la acción. Primero me presto la acción con valor actual a 100 y lo vendo en otro mercado a 120. ¿Quién te va a prestar para decir si el precio del mercado, ¿no es cierto? Vas al mercado y estás fijando 120? Entonces lo compro ¿Vas a comprar 120? a 100 y lo vendo. ¿Dónde vas a comprar 100? No debería ser. Ese precio del mercado, como dice acá, valor del mercado, significa que a partir de oferta y demanda está costando 120. Otro precio no tienes, ya agregaste negativo. Ahorita en el mercado cuesta 120. ¿No es cierto? Y ustedes estiman los flujos de caja que genera esa empresa, traen al presente, ese valor actual lo dividen en el número total de acciones y tienen el valor individual que está 100 soles. Y entonces, en comparación a lo que está costando en el mercado está costando más. ¿Qué debe pasar en el mercado? El precio debe bajar, porque su valor económico es el valor que tiene. Entonces, cuando los inversionistas hacen esa estimación, dicen que el valor está sobrevaluado. Y entonces todo el mundo comienza a vender. Los que tienen acciones, esta acción salen a vender, porque está sobrevaluado. Hasta que finalmente llega a que el valor de mercado se iguala al valor actual o valor económico, se iguala. O sea, en otras palabras, tiene que estar el valor de mercado en 100 soles. Entonces, si ahorita es en 120, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo? ¿Qué vas a vender si no tienes la acción? Necesitaría las acciones y luego las vendería y pagaría una Exactamente, esa es la estrategia que debería manejar. Entran al mercado, prestarse las acciones, no las quieren. Préstame esta acción que después se la da. Si interesa la acción, voy a suponer que esta acción fuera de Microsoft. Préstame 1000 acciones de Microsoft. Le presta y sale a vender al mercado a 120. En el momento en que llega a 100, ¿qué va a hacer esta persona? Vendrá a comprar las acciones, toma tus acciones, gracias por prestarme, y aquí tienes una prima, tal cual como lo prometí. ¿Qué haré? Una estrategia de arbitraje. Así funciona el mercado, eso es lo que cada es capítulo 3 de la fase 1. No se olviden de estas cosas que son importantes. Tomé un examen, ¿no creen? ¿O algo pasado? Alonso Perón. Igualito, sí, tal cual. Y todos cayeron como felices. Ya tuve que terminar el examen, diciendo más examen. Entonces, cuando explico en clase, fue bien explicar. Todo lo que acabo de explicar y seguro preguntas del examen. Esa es la pregunta del examen. ¿Ya? Entonces, las razones de evaluación, por eso quiere decir que hay un conjunto de indicadores que miden el valor del mercado de la acción. Y yo puedo también calcular para saber si está sobrevalorado o está subvalorado. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer también en la práctica. Ahorita estoy aprendiendo teoría. Dice acá, se pueden extraer ratios del estado de pérdidas y ganancias o resultados y del balance general. Hace un ratito les he puesto un ratio, les he dicho ventas entre el activo no corriente. ¿Y qué es cómo he interpretado este dato? Como activo fijo, he dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo he interpretado este dato?
las ventas de dónde salen, del estado de resultados, y el activo no corriente del balance general. Entonces, como las ventas se realizan en un ejercicio económico, en todo un año, yo puedo calcular cuánto de activo no corriente o activo fijo tengo y cuánto de ingresos me genera la explotación de esos activos fijos. Acabo de interpretar. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo crear un conjunto de datos. Entonces, la inventiva, la iniciativa que toman los analistas de estados financieros es muy importante. ¿Ya? Porque hay ratios que son engañamuchachos. Le voy a poner un ratio engañamuchachos. Voy a poner rentabilidad, el famoso ROA. ¿Ya? Lo van a ver en un montón de textos universitarios, en estados financieros, en el golpe. Es rentabilidad sobre los activos fijos. Entonces, para saber la rentabilidad, porque cuando hablo de rentabilidad es en términos porcentuales, no en términos relativos. Entonces, voy a poner utilidad neta, porque son ganancias, ¿no es cierto? Entre activo fijo. Ahí está, rentabilidad sobre los activos. Entonces, voy a hacer el supuesto de que fuera 20%. ¿Ya? Fíjense cómo los voy a engañar. ¿Ya? Este es lo que me bota mi empresa el año 2023. El promedio del sector es 40%. Como yo soy el gerente, soy el directivo que acabo de mencionar y acabo de decir que los ratios de rentabilidad miden la eficiencia con que los gerentes manejan los recursos de la empresa, ¿no es cierto? Es lo que acabo de decir. Entonces, me doy cuenta que la rentabilidad sobre los activos en mi empresa es el 20% y el 40% es en el mercado. Quiere decir que a mí como directivo me van a ver mal. Entonces, este ratio, en 10 días o en una semana lo puedo cambiar. ¿Qué voy a hacer? Imaginémonos que en el activo fijo tengo vehículos, tengo equipos informáticos, tengo maquinaria, ¿no es cierto? Y entonces, lo que voy a poner cifras, ¿no? Imaginémonos que esto fuera 20 millones y aquí fuera 100 millones, o 20.000 o 100.000. ¿Ya? Imaginémonos que así fuera. Entonces, lo que voy a hacer es dar de baja a ese vehículo y dar de baja a maquinaria. De tal forma que mi activo fijo ya no va a ser 100, sino puede ser 80. Entonces, 20 entre 80, ¿cuánto es? ¿0.25? 0.25. Significa que he mejorado el 5%. Voy a seguir vendiendo más activos. Voy a decir, vendamos el terreno que queremos, ¿no es cierto? Y que vale 30.000, por lo tanto voy a bajar a 50. Entonces ya no va a ser 20 entre 80, sino entre 50. ¿Cuánto sale? ¿Ah? 0.4. Entonces ahora sí estoy en el promedio. Hago mi balance general, hago el procedimiento de desvalorización de activos. Conclusión, al final de año presento mi estado financiero con, ¿no es cierto?, una rentabilidad del 40%. Y los que no saben nada, ¿no es cierto?, de finanzas, todos aplauden. Estamos en el promedio del sector. Ese es su ratio de engañar, muchachos. ¿De acuerdo? Esas decisiones las puedo tomar en una semana, en 10, y modifico los ratios financieros. Entonces, por eso decía de que los ratios financieros, los estados financieros, me dan información de lo que pueda estar sucediendo en una empresa, son indicios. Y la indagación que haga, ahí te voy a dar cuenta de que estos directivos han dado de baja activos, ¿no es cierto? Han vendido de repente terrenos con el objetivo de mejorar esos indicadores y hacerse ver bien. Conclusión, reciben el bono del año, ¿no? Reciben el bono, renuncian y se van a otra empresa de engañarse. Eso ocurre en el mercado. No estoy mintiendo, eso ocurre en el mercado. Reciben el
el bono y se van. Vamos a hacer interpretación, ya paramos, ¿cierto? No venía profesor. Pero ¿qué tal si A vienen ver. nosotros? ¿Qué significa el desempeño? ¿A quiénes mido el desempeño de quiénes debo medir? Puedo medir el desempeño de los directivos de un negocio, ¿no es cierto? Y hace un momento les dije que a los gerentes se les mide el estado de resultados, ¿sí o no? Por lo tanto, debo tener en cuenta el estado de resultados. Aquí tengo ingreso neto de operación o utilidad de operación, ¿no? Y si les digo así rápidamente, ¿de dónde resulta la utilidad de operación? ¿Qué me dice? Antonio, nomás. ¿De dónde sale el resultado de operación? ¿De dónde sale? La utilidad de operación. ¿Operación nada más? ¿Cómo? De lo que vas en las ventas. ¿Me estás preguntando? No, de lo que vas en las ventas. No, no es cierto. Pero es presentación es parcial. Necesitas dar más información. De lo que vas sobre turnos administrativos. Así es. O sea, todos gastos de rubros administrativos y gastos también en leyes. Entonces, esas decisiones, después de deducir de la utilidad bruta, llego a la utilidad de operación. Entonces, si tengo la utilidad de operación entre las ventas, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál es mayor, las ventas o la utilidad de operación? De acuerdo a lo que les he explicado. ¿Cuál es mayor, las ventas o la utilidad de operación? La utilidad de operación. ¿Ah? Utilidad de operación. ¿Perdón? Utilidad de operación. ¿Así? No, las ventas. Necesitan La utilidad de revisar. operación es la la utilidad de operación es lo que se gasta. Tiene que ser muy bien para que no ¿Cómo? se Ah, las ventas. De las ventas deduzco todos los gastos. Deduzco el costo de ventas, deduzco gastos administrativos, deduzco gastos de ventas y también llevo la utilidad de operación. Por lo tanto, la utilidad de operación es menor que las ventas. ¿De acuerdo? Entonces, si son desempeño, voy a poner un caso. Imaginémonos que las utilidades de operación fueran 40%, 20-23. Y el promedio del sector es 42%. El promedio del sector o el promedio histórico de la empresa. ¿Cuál sería su interpretación? El 22, creo. No entiendo. ¿Y el promedio de qué producción? ¿El promedio de qué? No sé, no he escuchado. ¿Promedio de qué, Bruno? ¿Promedio de qué? A ver, este es el historial de la empresa, este es tu Historial. negocio. ¿Ya? La utilidad de operación en las ventas, pero que se representa 40%. Pero en el mercado, todo el sector que está en el rubro donde tú trabajas, ¿no es cierto? La utilidad de operación entre las ventas es 42%. ¿Cómo interpretas el desempeño de tus directivos, de que estás confiado en el elenco de la empresa? Y tú eres el propietario además. Imaginariamente ya debo estar pensando en los costos de ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos administrativos, gastos de ventas, ¿cierto? De prestación, a veces hay de prestación, pero tenemos utilidad de operación. Entonces, Utilidad de operación. aquí está la utilidad de operación entre las ventas, sale 40%. En el negocio, puede decir así, en nuestro negocio. Y en la competencia en el mercado donde hay más de 40 empresas es el 42%. La pregunta es, ¿está bien para ustedes este resultado o está mal? Eso Si es quieren voy a poner, acercar un poquito más, ¿no? No entiendo. en la utilidad de operación es 40%. 41% no puede Y diferencia. el otro 42 es la utilidad de desempeño. ¿Está bien o está mal? ¿Qué digo aquí? ¿Y
¿Cómo tú esas dos cosas reflejadas? A verle. Dice que me sale que cambia. No, pues sí tiene un comentario. Debería haber un auto de ventas. No está bien. Atrévanse. Si se desempeña con el 10%, sus ventas deben ser igual o mayores a esas. Porque si se desempeña de una manera alta y no hay buenos resultados, No, pero en sí. Ah, no. Ese es el ¿entiendes? 1%, no escucho, ¿no? ¿Entiendes? Tiene su opinión como yo. La utilidad, escúchame, la utilidad de operación son las ventas, todo lo que tú vendes. O vendes los gastos. Ya, yo creo que, o sea, como está bajo en la cuota de mercado, algo está mal dentro de la empresa. El desempeño del gerente, de la autoridad, ¿Ves? algo está fallando. Puede ser El techo que está mal. Porque si están, por ejemplo, en de gastos manera operativos y no están gastando. o en los Tú costos me de has dicho producción, que sí, quizás yo sé en cuanto. está, Ahí está. no está haciendo Un buen ¿cómo se trabajo. puede decir? Están escuchando lo que dice su compañero. Ese 1% necesito saber por qué, ¿no es cierto? Porque deberías tener la utilidad mayor, o sea, ese 1% también. Entonces voy a indagar dónde está ese 1%, dónde se diluye. O pago mucho por mercadería o por costo de ventas, o pago muchos salarios y gastos administrativos, o hago mucha publicidad. ¿Ah? Porque desagregado justamente, ahí están los tres componentes que pues, necesito saber por qué. Entonces, si necesito saber por qué, podría el doctor realmente decirle al gerente, mira, por ahora te voy a aceptar, porque todo ese 1%, pero por rico y porque aquí te estás tribunal. ¿De acuerdo? Entonces, los valores relativos no es porque es 1%, porque sea 40, incluso voy a poner acá 45, ¿ya? Sino que el 0.5%, el 0.5% puede ser importante, porque imagínense una utilidad de operación, un caso real, ¿ya? 10.000 soles, y en las ventas sean, para que sea 40 por 3.4 sería acá 40.000, ¿no? ¿Está bien? Bueno, para que salga su puntita, a ver, 10 por 0.4. Sí, 40.000. ¿Está bien? Esta sería 14.000 soles. 40.000. Y tiene entre 14.000 dólares. Ya, calculen para que sea 40%, ¿verdad? Acá sería 25.000. Porque esto también no es así. 10.000 entre 25.000. Este es de la empresa A. Y de la empresa B. 10 Voy a poner 10 millones de soles. Y otros gastos Y aquí voy a poner 25 millones de soles. 10.000 es de las ventas o la ganancia de las ventas. Sí. El otro es Aquí la estoy viendo el ganancia resultado de de una pequeñita empresa, ¿sí o no? Que tiene una utilidad de operación de 10.000 y aquí tiene ventas de 25.000. Que no es lo mismo que una empresa vende 10 millones, ¿cierto? Y que una empresa venda 25 millones y sus utilidades de operación sean 10 millones. Lo que ocurre, y hay que manejar, por eso digo con pinzas, es de que los ratios, cuando se expresan en términos porcentuales, ocultan los valores absolutos del dinero que se mueve, los sectores. Por lo tanto, cuando ustedes trabajan con ratios, trabajan con valores porcentuales, no pierdan de vista los valores absolutos.
No es lo mismo analizar a una microempresa, pequeña empresa, que a una gran empresa. Entonces, un 0,5% tiene mucho más importancia que 10 millones, 25 millones, usted toque 10.000, 25.000. Por lo tanto, cuando hace el análisis de interpretación de estados financieros, hay que ver los dos lados, el valor relativo y el valor absoluto. De esa forma puede ser, un análisis Dice que 10.000 los gastos ¿Está bien? operativos y 25.000 es Muy bien. de las ventas. Ya sabemos que el TORI es utilidad de operación. Dice, voy a lanzar, a tomar este ratio financiero. Siempre son ratios de desempeño. Dice, utilidad de operación entre capital contable. El famoso ROE. Si es utilidad, no sé, todo operativa, utilidad de operación, capital contable. ¿Por qué está compuesto el capital contable? Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de qué compone el capital contable. El capital contable está compuesto por el capital social más reservas adicionales más utilidades retenidas o utilidades acumuladas. Eso representa el capital contable técnicamente. ¿Qué dice capital de qué? El capital social, porque está compuesto. El capital contable. Ah, señorita. ¿Por qué está compuesto el capital social? Ah, capital social. Ya a esta altura no deberían olvidarse. Decir que iban a tomar examen de las cuentas contables. ¿Qué tengo de capital social? Aportaciones de los socios accionistas. Aportaciones de los socios accionistas. ¿Cómo? Compuesto Leo un poco. dinero y otros bienes y derechos patrimoniales. No sé, yo no leí eso. ¿Cómo que no? Acciones preferentes. ¿Cómo? Acciones preferentes. Aportaciones de los socios o accionistas. ¿Qué aporta, pues? O sea, ¿qué cómo represento el dinero que recibo que estoy ahorrando? Los recursos iniciales o adicionales que los dueños aportan. Ustedes que están practicando la vida. El capital social está compuesto, y es una sociedad anónima, está compuesto por acciones. ¿Qué tipo de acciones? Acciones comunes, acciones ordinarias, ¿qué más? Acciones preferentes que cada vez es un compañero. ¿Qué más? Podría ser acciones de inversión. Por lo tanto, esas acciones están componen el capital social. Y si no es una sociedad anónima, pongamos que sea una sociedad de comercialización individual, la responsabilidad limitada. Ahí ya no se van a llamar acciones, sino se van a llamar participaciones. El plan de ser acciones. Entonces las participaciones hacen parte de lo que es el capital social. Dinero que creo, papeles que recibo. ¿Qué papeles? Participaciones. ¿Qué otros papeles? Papeles, acciones comunes, acciones preferentes. Eso lo compone el capital social. Por lo tanto, el capital contable, una parte del capital contable viene a ser el dinero que han aportado los accionistas y que se representa el título de valor. Esos títulos de valor son títulos de propiedad, los títulos de participación. No se van a olvidar, por favor. Reserva adicional. Las reservas adicionales tienen que ser, les dije ayer, de que las reservas adicionales pueden ser donaciones que le han hecho a la empresa, por ejemplo. Un ejemplo de reservas adicionales. La semana pasada estuvimos analizando la belleza de la Universidad Católica comparada con, entre comillas, las instalaciones de la Universidad San Pablo. Y entonces, ese local que queda en la avenida Salaver, ¿lo conocen? ¿Vieron? Antes era una fábrica de cerveza. Y entonces, en esa época era Cervesur. ¿Qué hace Cervesur? Le da en donación a la Universidad San Pablo. Una vieja fábrica. Y es así, ustedes visitan y realmente está en una fábrica. Solo que ahora acondicionado, oficinas y todo. Entonces, es una infraestructura como universidad. Por eso ustedes hablan que es una católica que está en una infraestructura para la universidad.
van a su local principal, el local que queda frente al Club Internacional, era hotel. Y entonces igual ese hotel no lo ha acondicionado, han hecho malabares para que sea universidad. Es feo. Lo único que le da vida es el área verde, que en cualquier lugar ponen plantas, ponen grass, es bonito, todo. Pero si entras adentro vas a ver que lo que era la suite, todo lo que era entonces, esas donaciones que han recibido entran en las reservas adicionales. Cuando los accionistas dan dinero, o los participacionistas, voy a decir, dan dinero a la empresa a cuenta de que después les cambien por los derechos patrimoniales o títulos de propiedad, mientras no se ha hecho el cambio, entran como reservas adicionales. Ese es el procedimiento contable, estoy explicando cómo procede, espero que no se olviden. Entonces, las reservas adicionales están compuesto por donaciones, están compuesto por aportes de capital que aún no se han decidido el intercambio con títulos de propiedad. Ya que pueden ser acciones, que pueden ser participaciones. ¿Está bien? Y las utilidades retenidas. ¿Qué son las utilidades retenidas? Ahora sí me tienen que decir la verdad, porque lo he explicado ya será la cuarta vez que explico sobre las utilidades retenidas o utilidades acumuladas. Alguien dijo ayer, todo, esto no es el término que está mal. A ver un poquito más fuerte. ¿Me están preguntando? Digo que no. A ver, escucha, ahorita voy a explicar. Son la acumulación de todas las utilidades generadas y no distribuidas. ¿Has escuchado? Escuchen bien, ¿no? Voy a poner acá una utilidad de dinero, después de haber reducido una utilidad de operación. Les dije que 10% se va a reserva legal, 10% productividad, y el resto puede ser entregado bajo forma de dividendos. Voy a asumir que el 20% se entrega como dividendo. Entonces, ¿cuánto queda? 60%. Tenemos los resultados del año 2025. Por lo tanto, la cantidad que ha salido acá, voy a hacer el supuesto que sea 200.000 soles. Esos 200.000 soles para el siguiente año, suponiendo 2001, ¿cierto? Para el año 2001, en el balance general, activo pasivo, aquí tengo el patrimonio, ¿cierto? Donde está capital social, reserva legal y así sucesivamente, aquí tengo el número de utilidades retenidas. Estos 200.000 van a ser parte de las utilidades retenidas. Va a venir el año 2001, voy a tener el estado de resultados, pero igualmente voy a tener, ¿no es cierto?, utilidades que no las distribuyen. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Para el balance general del 2002, esas utilidades retenidas, ya son del 2001, van a pasar al balance general y van a pasar. Y así se va a ir acumulando. Digo que las utilidades retenidas tienen que ser las utilidades que no se entregan como dividendos y que se van a acumular en el correo de los años, por cierto, se van a esa cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, ¿será cierto lo que dice nuestra compañera, que son fuentes de financiamiento? ¿Son fuentes de financiamiento? No. ¿Por qué? Porque no estamos, o sea, una empresa que tiene utilidades retenidas, no quema el dinero. Entonces puede utilizarse como, no sé, una forma de protección para más proyectos. Entonces sería un financiamiento. ¿Ha escuchado lo que ha hecho su compañero? Ahí es importante, bueno, dice, las utilidades retenidas son un dinero que se acumula y son fuentes de financiamiento, que puede ser autofinanciamiento del empleo, ¿no? Que dice el estudio, ¿cierto? Y entonces, le voy a hacer una pregunta a su compañero. ¿Dónde tiene la plata esas utilidades retenidas de empresa? ¿Dónde está? ¿Cuentas del banco? En el patrimonio. Porque las cuentas bancarias van a tener acá caja y banco, todo lo que tiene banco.
La caja es lo que vendo todos los días, ¿no es cierto? Mi banco es lo que voy acumulando en el tiempo. Entonces, producto de la actividad de la empresa. ¿Pero qué tiene que ver con las utilidades retenidas? ¿Ustedes que ahí están las utilidades retenidas? No. Si ustedes desmenuzan las cuentas contables, por eso les digo, estudien cuentas contables si quieren hacer análisis de interpretación de estado financiero. Si no es duda, me van a dar, ¿no es cierto?, la respuesta que me dio su compañero. Ahora, presta bien atención, Jorge, porque es educación personalizada. Les he explicado que el estado de resultados no es flujo de caja, ¿sí o no? Por el principio de realización, ¿sí o no? Vendo al contado como vendo al crédito. Por lo tanto, lo que hay en utilidad neta cuando termine el año no existe. Termine el año y no existe porque esto no es flujo de caja. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En el estado de resultados no tengo ninguna inversión de largo plazo. Por lo tanto, ahí también sale el dinero. Y está en el estado de resultados tampoco. Entonces, lo que hay en la utilidad neta no es flujo de caja. Y lo que son las utilidades retenidas, menos fuentes de dinero, es lo que se va acumulando. Como la empresa no tiene liquidez, esto se va hacia las utilidades retenidas. ¿Está claro? Y aquí viene otro concepto para que ustedes analicen por qué muchas empresas se liquidan o por qué muchas empresas se absorben. Esto tiene mucha importancia. Cuando una empresa, en su estado de resultados, tiene déficit, por supuesto que no va a poder, ¿no es cierto?, hacer reserva legal, no va a poder entregar productividad, y menos entregar dividendos. Y entonces asumamos que la pérdida fuera como 100.000, menos 100.000 es la pérdida, utilidad neta en rojo. ¿Qué va a pasar? Estos 100.000 van a afectar a las utilidades retenidas. Si antes esta empresa tenía, voy a suponer 500.000, como están entrando utilidades, van a ser ahora utilidades retenidas, ahora van a ser 400.000. Cuando ustedes hacen análisis e interpretación de estados financieros, la luz ámbar se manifiesta cuando comienza a disminuir las utilidades retenidas. ¿Por qué? Porque las utilidades netas están en rojo. Esto cada vez se va achicando. Contablemente existe lo que son las reservas legales, 10%. Todos los años 10%, 10%, este es otro chanchito que engorda. No sé mucho la carita del chancho, pero tiene ese chanchito. Va engordando. Cuando se agotan las utilidades retenidas, se afecta sistemáticamente las utilidades de la reserva legal. Y esa es una luz ámbar ya casi picando a rojo para que los inversionistas se vayan de ese tema. Y entonces, la Superintendencia de Banco y Seguros ha intervenido la Caja Siciliana. Hace poquito creo que la empresa entró en liquidación. Una cooperativa también, hace días no vamos a escuchar la noticia. Entonces, ¿perdón? Creína. Entonces, ¿por qué? Porque sus utilidades retenidas se han ido achicando en el tiempo. Su reserva legal ya comenzaba a tocarse la reserva legal. Conclusión, esa empresa hay que salir, porque si no, esa empresa va a desaparecer. Entonces, antes de que los trabajadores pierdan su trabajo, ¿qué hacen cuando interviene una empresa? Antes de canibalizarla, de liquidarla. Dice, vendo esta empresa, nosotros su valor nominal, por decir, es 0.20 centavos de sol, tiene 100 millones de acciones, ¿quién paga más? Y entonces Caja Arequipa postula, la Caja Cusco postula, Compulsor, Caja Sura, terminó comprando la Caja Suyana. Entonces los trabajadores de la Caja Suyana no están en la calle, pero quienes están sancionados son sus directivos porque han quebrado una empresa. No pueden trabajar en ningún sitio, están sancionados por resolución, están ahí sus nombres, entonces quieren conocer. Entonces, cuando hacemos análisis e interpretación de estados financieros, es muy importante analizar utilidades retenidas y reserva legal. Si una empresa comienza a disminuir, es una alerta. ¿Qué tienen que hacer? Salir de ese sitio, si tienen acciones. ¿Ya? Entonces, como les estoy explicando, les voy a poner ejercicios de ese tipo. Entonces, vean cómo podrían interpretar esos estados financieros. ¿Qué alertas tienen? ¿De acuerdo? A ver, otro lado. Como ustedes pueden ver, me puedo quedar sesiones analizando cada uno de los datos financieros. Entonces, ahora, ¿qué requiere de que ustedes aprendan las cuentas contables? Si no saben cuentas contables, seguimos en lo mismo. ¿Sí o no? Aquí tienen ratios de evaluación. Dice
acción. Ese precio es precio de mercado, ¿verdad? Precio de mercado, utilidad por acción. ¿Cómo determino la utilidad por acción? Les dije, está escrito acá, cómo de utilidad neta hago este desagregado, ¿sí o no? 10% de reserva legal, 10% de productividad y finalmente los dividendos es lo que voy a entregar a los accionistas. ¿De acuerdo? Y tomen nota que cuando dice 20% de dividendos, la empresa nunca tiene esa liquidez y por lo tanto los dividendos, si estamos en el año 2023, los voy a entregar en el año 2024 cuando tenga liquidez, siempre pagar dividendos. Y vuelvo a repetir, el estado de resultados no es flujo de caja, por esa razón paga un año después, ¿no es cierto?, los dividendos cualquier empresa. ¿De acuerdo? Entonces, dice precio por acción, utilidades, ¿no es cierto? Lo que puedo hacer es hacer el siguiente ejercicio. Las utilidades netas. Las utilidades netas las voy a dividir por el número total de acciones que tiene la empresa. Y si divido la utilidad neta de un estado de resultados entre el número total de accionistas, voy a tener la utilidad por acción, ¿sí o no? Ya. Entonces, regresando, ¿dónde está mi gráfico? ¿Dónde lo escribo? Precio entre utilidad por acción. Ya sé que la utilidad por acción tendría que ser utilidad neta entre el número de acciones. Por lo tanto, aquí voy a tener la utilidad por acción, ¿sí o no? Este ratio es muy importante porque en la medida que el precio de la acción crece en el mercado por libre oferta y demanda, si crece esa acción es porque la empresa cada año genera más utilidades netas y por lo tanto entrega cada vez más dividendos. Por lo tanto, todos quieren comprar esa acción. Por eso el precio por acción crece. Y entonces yo voy a dividir el precio entre el número total de las acciones. Y necesito un promedio de comparación, un promedio. Ese promedio tiene que ser histórico. Si el precio, ¿no es cierto?, histórico está superando al ratio de ese año, es una buena señal, porque tiene el techo para crecer esa empresa. Entonces entro a comprar esa acción porque aún esta empresa le está yendo muy bien, está vendiendo y está generando cada vez más utilidades netas. Y cuando una empresa, el precio por acción, no se acuerda, aunque el dividendo de la utilidad va cayendo, entonces no es una buena señal. Ese ratio se llama ratio de evaluación. ¿Está bien? Luego dice valor de mercado del capital contable. ¿Cómo determino el valor contable? ¿Qué les dije cómo era el valor contable? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el valor contable? En la primera clase de finanzas. ¿Qué es el valor contable? Exactamente. Entonces quiere decir que el valor contable voy a tomar en cuenta el activo, ¿no es cierto? Y el activo tiene un precio de adquisición, como dice su compañera, y que va perdiendo valor. Por lo tanto, necesito saber cuánto es el valor contable de los activos que tiene el precio. ¿Ya? Entonces, dice valor de mercado del capital contable. Entonces, voy a tomar en cuenta el valor en libros. Dice valor en libros del capital contable. Eso es lo que acabo de hacer. Eso va a ir en el denominador. ¿De acuerdo? Y en el numerador, ¿qué tengo? Valor de mercado del capital. ¿De qué capital? Capital contable. Entonces, ¿qué tengo de capital contable? Dijimos, ¿dónde está? Capital social, reserva adicional, utilidades retenidas. Ese capital contable se manifiesta en el precio de la acción por libre oferta y demanda. Por lo tanto, este ratio en el tiempo, si va creciendo cada vez más, significa que la empresa vale cada vez más en relación a su valor contable.
Mientras más se distancie, es una buena señal. Y si en el tiempo se va acortando, se mantiene en el mismo valor, no interesa esa acción, no es muy valorada, no es muy interesante. Los accionistas o los dueños del negocio no manejan adecuadamente, ¿no es cierto?, los recursos de la empresa. ¿Han entendido? Entonces, para poder hacer ese tipo de análisis, necesito construir una tendencia de años. Si no tengo la tendencia de años, no puedo interpretar, ¿no es cierto?, estos ratios de desempeño como medida de evaluación. ¿De acuerdo? Dice rendimiento de dividendos más ganancia de capital o rendimiento de las acciones. ¿Cómo calculo el rendimiento de las acciones? Que reemplaza rendimiento más ganancias de capital, ¿no? Entonces, aquí hay que, dice 5 años, 8 años, o sea, que significa que cada año debo construir este ratio. Hay una forma muy rápida de poder calcular, ¿ya? Les voy a enseñar. ¿Cómo calculo el rendimiento de los dividendos? O el rendimiento de las ganancias. Voy a poner rendimiento, ¿ya?, en términos generales. Cuando compro una acción, tengo un precio inicial, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, voy a poner primero las variables. Voy a poner precio en el periodo anterior. T menos 1 es el precio del periodo anterior. Voy a poner el precio del valor actual. T sub 0 es el precio de ahora. ¿Ya? Y este es el periodo anterior. Cuando yo compro una acción de alguna empresa, ya sé que me pueden llegar dividendos, ¿sí o no? Por lo tanto, los dividendos viene a ser una ganancia de capital. ¿Ya? Una ganancia por lo que he invertido en esa acción. Por lo tanto, en base a esas tres variables, yo puedo calcular ese rendimiento. Lo que necesito saber es cuánto es el precio actual de la acción. Le traigo el precio en el que he comprado anteriormente, ¿no es cierto?, y le sumo los dividendos. Si tengo ese resultado, voy a tener en términos monetarios cuánto de ganancia estoy teniendo. ¿Está claro? Es lógico, ¿no es cierto? Si compré una acción a 10 soles y ahora la acción me está costando esa reversa, T menos 1, T sub 0. Imagínense que la acción se compraba a 10 soles y ahora la acción me está costando 12 soles. Y en un año he recibido dividendos de 2 soles. Por lo tanto, voy a tener un rendimiento en términos monetarios de 4 soles. ¿Está claro? Esto lo puedo expresar en términos porcentuales porque me dice rendimiento, rentabilidad. Entonces voy a dividir entre lo que he invertido. ¿Cuánto he invertido por acción? 10 soles. ¿No es cierto? Ese es el precio inicial, T menos 1, perdón. No, esto no está bien. Estoy confundido. Este es el último valor, está bien lo que puse. T menos 1, T sub 0 y T menos 1. ¿Está bien? Este es el precio actual y este es el precio anterior, por el que he comprado la acción. Por lo tanto, acá tengo el precio que tuve inicialmente. Por lo tanto, ¿cuánto es el rendimiento? El rendimiento va a ser 40%. Y entonces, para saber si esta acción es o no es atractiva, voy a construir ese ratio, en los últimos 5 años u 8 años. Si tengo los estados financieros proyectados, o tengo un flujo de caja proyectado, y estimo las ganancias que pueda, o el valor que pueda tener el precio, puedo tener el rendimiento esperado que decía 4 años y bueno, en términos de valor actual. ¿Qué voy a hacer? Estimar los flujos futuros, los traigo al presente y sé cuánto vale la acción. ¿Está claro? ¿Preguntas? Analizamos la pregunta. Si una acción en los últimos años crece el nivel de precio, cada vez tiene mayor precio, ¿comprarían esa acción o no?
¿Quién compraría? ¿Quiénes comprarían? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes no comprarían? ¿O necesitarían hacer otro tipo de examen? 1, 2, 3. ¿Qué examen harían? ¿Cuál? ¿Por qué no compraría? Tomen nota de lo que voy a responder. Es que el aumento de precios hace Acabo de hacer que una los demás no conceptualización quieran comprar. de lo que es el valor Los del mercado, tampoco se lo que es el valor actual y lo que es el principio de Pero va a subir arbitraje. la mayor verdad. Por lo tanto, los precios no hay que un se puedan calcular, que puedan estar dependiendo No hay un un consumo, precio, puede ser que es el precio de mercado, las expectativas de los agentes económicos que, sobre todo, viven engañados. Y entonces quieren comprar y el precio de la acción sube. ¿Qué tendría que hacer el siguiente grupo? Evaluar los flujos de caja, la capacidad de ventas que tiene esa empresa. Traen al presente ese flujo, dividen el número total de las acciones y compran o pagan con ese precio del mercado. Y si está subvaluado, ¿qué tendría que hacer? Entra a comprar acción. Y si está sobrevalorado, entra a hacer una operación de arbitraje. ¿Se ha entendido? Entonces, no se van a olvidar de los que han dicho que salían a comprar acción. Lo único que están mirando es el precio del mercado, pero el precio del mercado no es seguro que sea el valor actual, el valor del mercado. ¿Ya? Entonces, mercados competitivos, vuelvo a la clase inicial. El valor del mercado es igual al valor presente o valor presente o valor actual del negocio. Siempre es igual. Y si no, las operaciones de arbitraje hacen que finalmente el mercado competitivo sea igual. ¿De acuerdo? Preguntas. Ahora sí yo creo que necesitan practicar. Entonces, lo que tienen que hacer es leer el capítulo de estados financieros y leer el capítulo de ratios financieros. Eso necesito. Porque si no, voy a seguir tratando de definir los conceptos contables, las cuentas contables, y al final no van a poder hacer análisis de interpretación de estados financieros. ¿Estados financieros? Sí, estados financieros y ratios financieros. ¿Ratios? ¿Qué? Ratios. Ya. Ahorita tenemos que estudiar eso. ¿Va a tomar? Ahorita he dicho. Están hablando en el grupo. La Nicole dice, no sé, no me dijo nada de eso. Una pregunta más, para empezar a análisis de representación de estados financieros. ¿El costo de ventas de qué estado financiero sale? En el balance general. Adormecido. ¿Dónde está el costo de ventas? Ahí está el resultado. Estaba Bien. ¿Y los inventarios dónde están? En el balance general, ¿qué cuenta el balance general? Entonces, el inventario viene a ser un realizado, que va a convertir un código realizado. Una vez que lo prueba, recién se da una componente entera. El costo de ventas, dijimos que era lo que yo gasto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí o no? Por lo tanto, ese es vamos a decir un monto de un año. ¿Y el inventario es de un año también, no? ¿No has dicho no? ¿Quién ha dicho no? ¿Por qué no? Puedes tener
inventarios de todo un año. Y aquí tengo el inventario de un solo día. ¿Cómo interpreto ese dato? De que Estoy está siguiendo, mal, porque estoy inventario siguiendo. está bastante. Si no llega a ser hasta 200, lo que es costo de 1200. ¿Cuántas veces los inventarios rotan en un año, sí o no? Si esto es un día y esto es de 360 días, entonces esto viene a ser un multiplicador. ¿Cuántas veces están rotando los inventarios, ¿cierto?, en un año, sí o no? Y si fuera un trimestre, ¿cuántas veces están rotando en un trimestre? Y entonces les hago la pregunta. Asumamos, ¿cuánto sale de 1.800.000 entre 200? ¿Está bien o está bien? Interpretando significa que los inventarios rotan 6 veces en un año. Durante 6 veces se generan liquidez, porque vendo por los inventarios, ¿sí o no? Entonces, ¿está bien o está bien? ¿Está bien o está bien? ¿Sí? Necesito un radio de comparación. Si no tengo radio de comparación, no puedo interpretar. Entonces, si en el promedio es 10, si en el promedio es 10, significa que soy lento, que estoy manejando los recursos mal. Todos los negocios rotan 10 veces y yo solo roto 6 veces. ¿Está claro? Eso lo he interpretado. Ventas sobre activo fijo. Igualmente, las ventas de dónde salen, ¿de qué está el resultado? ¿Qué son los resultados ¿Ya? ahora? ¿De qué está el resultado? Y el activo fijo es de un solo día también, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cómo interpreto ventas entre activo fijo? ¿Cuánto de ingresos, porque las ventas son ingresos contables, ¿sí o no? ¿Cuánto de ingresos genero por explotar los activos fijos en un año? ¿Sí o no? Si esto fuera 4, ¿cómo interpreto? Primero interpreto, ¿cómo interpreto? Que la explotación de los activos fijos se dan 4 veces al año. Para saber si esto es bien o mal, necesito un ratio de comparación. ¿Qué ratios de comparación puedo tener? El histórico de la empresa, el benchmarking mirando al competidor más importante, me comparo permanentemente con él, no debo alejarme de esos ratios o superarlos mejor. ¿Está claro? Puedo tener el índice de sector, puedo contratar una consultora para que me entregue esos indicadores y pueda hacer una interpretación adecuada. ¿Han entendido? Entonces, ¿qué tienen que hacer para la próxima sesión? Leer las cuentas. Si no leen las cuentas totales, si no saben qué hay detrás de cada cuenta, están en nada. Entonces, con esto ya yo creo que yo no puedo hacer más nada. Toca a ustedes hacer su parte. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima sesión, cuando lo ponga, mañana voy a tomar una placa. Una práctica solo de cuentas totales. Ya reviso, porque desde la semana pasada me dijo, ya lo veo pasar. Entonces, por favor, para que vean una práctica, Práctica de cuentas contables, ¿no? Por la participación. ahí tengo 10 minutos, ¿no? A ver, por favor. Está poniendo datos. Ratios de comparación. ¿Cómo interpreto utilidad bruta entre ventas? Utilidad bruta entre ventas, ¿cómo interpreto?
La utilidad bruta es un resultado, ¿no es cierto? Son de los accionistas. ¿Cómo se llaman? La ganancia de los accionistas, creo que es. Vuelvo a repetir, la utilidad bruta es un resultado. ¿Resultado de qué? De las ventas antes de impuesto. ¿Cómo? De las ventas antes de impuesto. Una respuesta inadecuada, voy a decir. Una respuesta no pertinente. Porque no voy a mirar lo que viene enseguida, sino siempre mirar atrás, porque estoy diciendo es el resultado de algo. La utilidad bruta. ¿Es el resultado de qué? Tú mismo, ¿eh? Para llegar a la utilidad bruta, ¿qué tengo que hacer? La diferencia entre las ventas No, tu compañero, te repito, ahorita te voy a hablar, tu compañero, tú estás haciendo pensar en educación personalizada, ustedes saben que yo estoy de acuerdo. Para llegar a la utilidad bruta, ¿qué tengo que hacer? A ver, mientras piensas, ¿tú qué me decías? utilidad de las ventas totales menos el costo de bienes invertidos. Ventas totales menos el costo de bienes invertidos. Para llegar a la utilidad bruta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Diferenciar entre las ventas totales y el costo de bienes invertidos. Claro, ¿qué cosas son el costo de ventas? Porque no es costo invertido. Invertido la mercadería puesta de cabeza. A las ventas le deduzco lo que me cuesta vender. ¿Qué costos? Costos de fábrica. ¿Qué tengo de costo de ventas? Inventar. ¿Qué tengo que inventar? Materia prima, productos de proceso, productos finales, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo eso tengo que comprar para vender, si no lo vendo. Son costos de fábrica. Costos directos, ¿sí o no? Costos indirectos, costos directos. Ese es el costo de ventas, costos de fábrica. Entonces, para poder llegar a la utilidad bruta, tengo que deducir mis costos de fabricación, mis costos de venta. Esa es la respuesta que se da a este compañero. Entonces, si divido la utilidad bruta, que es un resultado, entre las ventas, y sale 70%, y en el promedio del mercado es 72%, ¿cómo interpreto esos datos? Está grabando. A ver, lo voy a decir rápido, ya para ver si le ayuda, después lo comienzo a analizar. Por cada sol de ventas, por cada sol que vendo, por cada sol que ingresa el dinero en mi casa, gasto 70 centavos de sol. ¿Pero entendido? ¿No es cierto o no es cierto? Profesor, ¿sería una buena rentabilidad? ¿Cómo? Una buena rentabilidad. Tendría una buena rentabilidad ya que es positivo. Y bueno, es mayor, como dice, no es el 70%. En el promedio del mercado tiene una mayor rentabilidad, 52%, mientras que la empresa tiene 50%. ¿Está bien o está mal? Está mal. De acuerdo a lo que tú señalas. No está bien, ¿no es cierto? Significa que mis costos de venta son muy altos. Estoy gastando mucho en costo de planta en relación a la competencia. Hace el 72% por cada sol, ¿no es cierto? La competencia, ¿cuánto gasta? Hace 32, o sea, centavos de sol, y yo, ¿cuánto gasta? ¿Está bien o está mal? Está mal. Está bien, ¿no es cierto? Está mejor, debería pasar. Entonces, en otras palabras, estoy interpretando esos 70%, haciendo el artificio para que se entienda cuánto, ¿no es cierto?, genero, cuánto me cuesta, en otras palabras, generar un impulso de ingreso. Es lo que estoy interpretando. ¿Podría interpretar de otra forma? ¿De qué otra forma podría interpretar? Ya no hables de cada sol, cambia de discurso. Estás repitiendo lo mismo. Ya no quiero que repitas lo mismo. Quiero que interpretes de otra forma. Hay diferentes formas de interpretar. Es lo que quiero que hagas.
Porque yo he hablado de forma individual, también de forma legal, participatoria. A ver, esto puede controlar sus costos de producción. A esta empresa, 70% representan costos de fábrica. ¿Está bien? Son costos que se dan en la base. Les hago una pregunta a la vez para que me mencionen. En el costo de ventas está también la explotación de la maquinaria, del inmueble, de la fábrica, ¿no? ¿Quién dijo sí? Todo lo que estamos escuchando. Algo será mejor. Repito otra vez. En el costo de ventas está involucrado el costo de la maquinaria, está involucrado el costo del inmueble, de la fábrica propiamente. ¿Por qué no?